أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón anterior hablé sobre Hazrat Abdurrahman bin Auf y quedaron algunos relatos sin mencionar, los cuales me mencionaré hoy. Hazrat Abdurrahman bin Auf era conocido por su generosidad y ofreció muchos sacrificios financieros. Muchas de las referencias de hoy están de hecho relacionadas con esto. Se menciona en una narración que Hazrat Abdurrahman bin Auf dejó 400 dinares para cada uno de los participantes de la batalla de Badr. Por lo tanto, esto se cumplió de acuerdo a su voluntad. En aquel tiempo, los compañeros Badri que estaban vivos sumaban 100. Cuando el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ordenó a los compañeros prepararse para la batalla de Tabuk, también instó a los ricos a ofrecer riqueza y monturas en el camino de Allah, a lo cual Hazrat Abu Bakr se presentó primero y trajo todas sus pertenencias, las cuales ascendieron a 4,000 dirhams. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, preguntó a Hazrat Abu Bakr: ¿has dejado algo para tu familia? Él respondió: he dejado a Allah y a su mensajero para ellos. Hazrat Umar trajo la mitad de sus pertenencias. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, preguntó a Hazrat Umar: ¿has dejado algo para tu familia? Él respondió: he dejado la mitad para ellos. Hazrat Abdurrahman bin Auf dio 100 auqia. Un auqia es equivalente a 40 dirhams. Es decir, él dio aproximadamente 4,000 dirhams. Después de esto, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo que Usman bin Affan y Abdurrahman bin Auf son parte de los tesoros de Allah en la tierra, quienes gastan en aras de adquirir el placer de Dios. Hazrat Bakr bint Miswar relata que Hazrat Abdurrahman bin Auf compró un pedazo de tierra de Hazrat Usman a cambio de 40,000 dinares y lo dividió entre los pobres y necesitados de Banu Zohra y entre los Ummahatul Mu'minin. Miswar bin Makhzama relata que cuando le di a Hazrat Aisha su porción de tierra, ella preguntó quién lo había dado. Le dije que Abdurrahman bin Auf se lo había dado. Sobre esto Hazrat Aisha dijo: el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo que después de su muerte
El que sea extremadamente paciente nos tratará con amabilidad. Siguiendo esto, el santo profeta oró: oh Allah, permite que Abdurrahman bin Auf beba de la fuente del Salsabil en el paraíso. En una narración se menciona que el santo profeta dijo que después de su muerte quien cuidara de su familia sería honesto y piadoso. Por lo tanto, cada vez que Abdurrahman bin Auf viajaba con las Ummahatul Mu'minin, se aseguraba de que sus carruajes estuvieran preparados, se aseguraba de que ellas realizaran el Hajj y arreglaba las cubiertas de sus carruajes, de sus camellos. Él elegía para sus campamentos los valles por los que no habían huellas de viajeros, para que ellas pudieran mantener su velo y moverse libremente durante su estancia. Una vez hubo una escasez de alimentos en Medina. Durante este tiempo, una caravana llegó de Siria a Medina que consistía en 700 camellos cargados de trigo, harina y otras provisiones. Como resultado de esto, hubo una conmoción en toda Medina. Hazrat Aisha preguntó cuál era la causa de la conmoción. Se le informó que había venido una caravana de Abdurrahman bin Auf que consistía en 700 camellos cargados con harina de trigo y otras provisiones. Hazrat Aisha luego dijo: escuché al santo profeta, la paz de Dios sea con él, decir que Abdurrahman bin Auf entraría al paraíso de rodillas. Cuando Hazrat Abdurrahman bin Auf escuchó esta narración de al Mu'minin, Hazrat Aisha se acercó a ella y le dijo: Madre, te doy testimonio de que he dado todo este grano, provisiones e incluso las sillas de montar de los camellos en el camino de Allah para que pueda entrar en el paraíso caminando. La mayoría de los incidentes de los gastos de Hazrat Abdurrahman bin Auf en el camino de Allah han sido recopilados por aquellos individuos que han recopilado incidentes en la vida de los compañeros. Está mencionado en Usdul Ghabah que Hazrat Abdurrahman bin Auf era alguien que gastaba en la causa de Allah. En una ocasión liberó a 30 esclavos a la vez. En otra ocasión, Hazrat Umar necesitaba algo de dinero, por lo que solicitó un préstamo a Hazrat Abdurrahman bin Auf. Hazrat Abdurrahman bin Auf respondió: oh líder de los fieles, ¿por qué me preguntas esto? Cuando puedes pedir un préstamo del Baitul Mal, de Hazrat Usman o de cualquier otra persona con medios. Hazrat Umar declaró: lo hago para no olvidar devolver el monto a la tesorería, y si tuviera que tomar el préstamo de otra persona, podría olvidar devolverlo y ellos podrían no solicitar el reembolso del monto por respeto o por otras razones. Sin embargo, tú serás capaz de pedírmelo de vuelta y tomarlo. Debido a su estrecha relación, eran muy francos entre sí y cuando él requería su dinero, podría recuperarlo. El hijo de Hazrat Abdurrahman, Ibrahim, relata sobre la autoridad de su padre que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: Ibn Auf, entrarás en el paraíso arrastrándote porque eres rico. Por lo tanto, deberías gastar en el camino de Allah para que puedas andar de pie en el paraíso. Esto es similar a la narración de Hazrat Aisha que se mencionó antes. Hazrat Abdurrahman bin Auf luego dijo: oh mensajero de Allah, ¿qué debo gastar en el camino de Allah? A lo que él respondió: lo que tengas por el momento. Hazrat Abdurrahman bin Auf preguntó: oh mensajero de Allah, ¿todo? El santo profeta respondió: sí. Entonces Hazrat Abdurrahman bin Auf decidió dar toda su riqueza en la causa de Allah. Poco tiempo después el santo profeta mandó a llamarlo y dijo: después de que te fueras, Gabriel vino diciendo que debería decirle a Abdurrahman bin Auf que gastara su riqueza en hospitalidad, alimentando a los pobres, dándoles a los necesitados, y cuando gaste, que lo haga primero por sus parientes. Cuando él haga todo esto, su riqueza será purificada. Entonces, esa riqueza pura que haya sido gastada en el camino de Allah
asegurará que no entre al paraíso de rodillas, sino de pie sobre sus dos pies. Hazrat Abdurrahman bin Auf una vez dio la mitad de toda su riqueza de 4.000 dirhams en el camino de Allah, en otra ocasión dio 40.000 dirhams en limosnas por la causa de Dios, y luego en otra ocasión dio 40.000 dinares. Una vez dio 500 caballos en el camino de Allah y en otra ocasión dio 500 camellos en el camino de Allah. El hijo de Hazrat Abdurrahman, Abu Salama, narra: nuestro padre dejó un huerto en su testamento para las esposas del santo profeta. El valor de este huerto era de 400.000 dirhams. Hazrat Abdurrahman bin Auf instruyó que de su testamento 50.000 dinares deberían ser dados en el camino de Allah. Dejó 1.000 camellos, 3.000 cabras, 100 caballos que pastaban en Bakki. También tenía 20 camellos que irrigaban las tierras de cultivo en Jurf, que era un área de tierra situada aproximadamente 3 millas al norte de Medina, donde Hazrat Umar también poseía algunas tierras. De esta tierra agrícola, Hazrat Abdurrahman bin Auf se aseguraba de que hubiera suficiente grano para todo el año para su hogar. Según una narración, dejó tanto oro que tuvo que ser cortado con hachas y aquellos que lo cortaron sufrieron ampollas en sus manos. Hazrat Abdurrahman bin Auf falleció el año 31 después de la Hijra, mientras que, de acuerdo a otras narraciones, falleció en el año 32. Vivió hasta los 72 años, mientras que otras narraciones afirman que vivió hasta los 78 y fue enterrado en Janatul Bakki. Hazrat Usman dirigió su oración funeraria y, sin embargo, de acuerdo a otras fuentes, Hazrat Zubair bin Awan dirigió su oración funeraria. En el fallecimiento de Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Malik declaró: ¡ay! Una personalidad colosal se ha ido. Hazrat Ali declaró: Ibn Auf ha partido de entre nosotros, bebió agua pura de las fuentes de este mundo y las dejó turbias. O tal vez se puede decir que Ibn Auf vivió durante una era excelente y partió antes de que los tiempos empeoraran. Hazrat Abdurrahman bin Auf les sobrevivieron 3 esposas. Cada una de ellas recibió la octava parte, que ascendía a 80.000 dirhams. Según otra narración, tenía 4 esposas y cada una de las cuales recibió 80.000 dirhams. El siguiente compañero, cuyos relatos se mencionarán, en Hazrat Saad bin Muaz. Hazrat Saad bin Muaz pertenecía al clan Banu Abd al-Ashal de la tribu Aus de los Ansar y era el líder de la tribu Aus. Su padre se llamaba Maaz bin Nauman y su madre se llamaba Kafsha bint Rafi. Que era compañera del santo profeta, la paz de Dios sea con él. El título de Hazrat Saad bin Muaz era Abu Amr. El nombre de la esposa de Hazrat Saad bin Muaz era Hind bint Samad, que también era un compañero. De Hazrat Hind tuvieron 2 hijos. También era una compañera. De Hazrat Hind tuvieron 2 hijos, Amr y Abdullah. Hazrat Saad bin Muaz y Hazrat Hussein bin Uzair aceptaron el Islam a manos de Hazrat Musab bin Umair. Hazrat Musab bin Umair fue enviado a Medina antes de que 70 compañeros vinieron a Meca y participaron en el segundo juramento de Aqaba. Según las instrucciones del santo profeta, Hazrat Musab bin Umair invitaba a otros al Islam y les recitaba el Corán. Cuando Hazrat Saad bin Muaz aceptó el Islam, dijo a la tribu Banu Abd al-Ashal que les está prohibido hablar con cualquier hombre o mujer hasta que acepten el Islam. Por lo tanto, cada persona de esta tribu aceptó el Islam y por lo tanto esta fue la primera tribu de entre los Ansar en la que todos los hombres y mujeres aceptaron el Islam.
सब मर्दों और औरतों ने इस्लाम कबूल किया। Hazrat Saad bin Muaz llevó a Hazrat Musab bin Umair y Hazrat Asad bin Zurara a su casa. Posteriormente predicaban a otros sobre el Islam en la casa de Hazrat Saad bin Muaz. Hazrat Saad bin Muaz y Hazrat Asad bin Zurara eran primos por parte de su madre. Hazrat Saad bin Muaz y Hazrat Usaid bin Hudayr rompieron los ídolos de la tribu Banu Abdul-Ashal. Eran de la misma familia y cuando su tribu aceptó el Islam rompieron los ídolos de su tribu. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Saad bin Muaz y Hazrat Saad bin Abi Waqqas, mientras que según otra narración, el vínculo de hermandad se estableció entre Hazrat Saad bin Muaz y Hazrat Abu Ubaida bin al-Jarrah. Narrando el relato de cómo Hazrat Saad bin Muaz aceptó el Islam, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe en Sirat Khatam an-Nabiyyin lo siguiente. Dice, mientras salían de la Meca, estos 12 nuevos musulmanes conversos pidieron: por favor, envíe un tutor islámico para nosotros. Esto fue después del primer juramento en Aqaba, para que pueda enseñarnos el Islam y pueda predicar el Islam a nuestros hermanos idólatras también. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, envió a Musab bin Umair, un joven muy devoto de la tribu Abduddar, junto con ellos. Un predicador del Islam era conocido como Qari o Mukri en esos días, porque la mayoría de su trabajo consistía en recitar el Sagrado Corán, ya que este era el mejor método de predicación. Como tal, Musab también era conocido por el nombre de Mukri en Yatrab. Cuando llegó a Medina, Musab bin Umair se alojó en la casa de Asad bin Zurara. Quizás algunos de estos relatos se han mencionado en relación con Hazrat Musab bin Umair, sin embargo los mencionaré de nuevo aquí. Al llegar, se quedó en la casa de Asad bin Zurara. Asad bin Zurara fue el primer musulmán de Medina y fue un líder muy devoto e influyente. Su casa se transformó en un centro de predicación y Musab comenzó a cumplir con sus deberes con total atención. Dado que los musulmanes de Medina vivían una vida colectiva y Medina era comparativamente más pacífica, a propuesta de Asad bin Zurara, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, instruyó a Musab bin Umair para que empezara a ofrecer la oración de Jummah. Y de esta manera los musulmanes empezaron su vida como una comunidad unificada. Las bendiciones de Allah fueron tales que no pasó mucho tiempo antes de que la religión del Islam, el Islam comenzó a encontrar popularidad en cada hogar de Medina. Es decir, las oraciones de los viernes se ofrecían antes y el Islam comenzó a ganar popularidad. Las tribus Aus y Hazrai comenzaron a aceptar el Islam rápidamente. En algunos casos, toda una tribu aceptaba el Islam en un día. Así, la tribu Banu Abdul-Ashal también aceptó el Islam de esta manera y se convirtieron en musulmanes todos a la vez. Esta fue una rama muy distinta de la tribu de los Ansar, conocida como la Aus, y el jefe de esta tribu se llamaba Saad bin Muaz. No solo era el jefe de la tribu de Abdul-Ashal, sino que también era el líder de toda la tribu de Aus. Cuando el Islam comenzó a encontrar popularidad en Medina, a Saad bin Muaz le disgustaba y se esforzó por detenerlo.
Cuando el Islam comenzó a difundirse en Medina, él no era musulmán y no le gustaba su difusión, pero estaba estrechamente relacionado con Asad bin Zurara. Ambos eran primos y Asad se había convertido en musulmán. Por esta razón, Saad bin Muaz no se acercaba a él personalmente para evitar una disputa debido a los lazos familiares. Como tal, le dijo a otro de sus parientes, Usaid bin al-Hudair: me da vergüenza decir algo indebido a Asad bin Zurara, pero ve y evita que Musab, es decir, el misionero que fue enviado por el santo profeta de la Meca, difunda esta irreligiosidad. Dile a Asad también que esta forma de vida no es correcta. Usaid era de los venerados caciques de la tribu Abdul Ashal y su padre era el líder de toda la tribu de Aus durante la batalla de Buat. Como se mencionó antes, la batalla de Buat tuvo lugar entre las tribus de Aus y Khazraj antes del advenimiento del Islam. Sin embargo, después de Saad bin Muaz, Usaid bin Hudair tuvo una influencia significativa sobre la tribu. Según las instrucciones de Saad, Usaid fue a Musab bin Umair y Asad bin Zurara. Se dirigió a Musab en tono de ira diciendo: ¿por qué haces que nuestro pueblo sea irreligioso? Abstente de esto o el resultado no será agradable. Antes de que Musab pudiera responder, Asad le dijo suavemente a Musab: es un cacique muy poderoso de su tribu, háblale con mucha calma y amor y afecto. Por lo tanto, Musab bin Umair se dirigió a él en un tono muy respetuoso y afectuoso y dijo: no se enoje, más bien sea tan amable de sentarse y escuchar con un corazón sereno lo que tenemos que decir y luego puede formular su opinión. Usaid consideró que esto era una propuesta lógica y se sentó. Musab le recitó el Sagrado Corán y le informó de las enseñanzas islámicas con mucha benevolencia. Usaid estaba tan conmovido que aceptó el Islam de inmediato y dijo: hay un hombre tal detrás de mí que si se convierte, toda nuestra tribu aceptará el Islam. Él es el que me ha enviado. Espera aquí, yo le traeré. Después de que Usaid se fuera y con alguna excusa trajo a Saad bin Muaz, a Musab bin Umair y Asad bin Zurara, Saad bin Muaz vino y le dijo furiosamente a Asad bin Zurara: dijo, mira, Asad, de hecho estás haciendo un mal uso de tus relaciones familiares y esto no está bien. Sobre esto, de la misma manera que antes, Musab, es decir, el misionero que había venido de la Meca, tierna y afectuosamente le calmó y le dijo: siéntese aquí y escuche lo que tengo que decir. Si entonces hay algo objetable, puede rechazarlo. Saad respondió: muy bien, esta propuesta parece ser racional. Dejando su lanza, se sentó, sostenía una lanza en su mano y en esos días llevaban armas de esta manera. Y de la misma manera Musab le recitó el Sagrado Corán y le expuso los principios islámicos de una manera muy atractiva. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: no pasó mucho tiempo antes de que este ídolo también se sometió, es decir, su corazón se inclinó hacia las enseñanzas del Islam. Por lo tanto, según la costumbre, Saad se bañó y recitó la Kalima Shahada. Después de esto, Saad bin Muaz y Usaid bin al-Hudair fueron a sus tribus y Saad les preguntó de una manera particular de la lengua árabe que, oh Bani Abdul Ashal,
¿Cómo me conocéis? Todos respondieron al unísono: eres nuestro líder y el hijo de nuestro líder. Confiamos plenamente en ti. Saad respondió: entonces no tengo nada que ver con ustedes hasta que crean en Allah y en su mensajero. Comenzó a predicarles inmediatamente. Después de esto, Saad les explicó los principios del Islam, es decir, a la gente de su tribu. Y aún no había llegado la noche, y sin embargo toda la tribu se había convertido al Islam. Saad y Usaid rompieron los ídolos que pertenecían a su pueblo con sus propias manos. Saad bin Muad y Usaid bin al-Hudair, que aceptaron el Islam ese día, se cuentan entre los compañeros más eminentes y entre los Ansar. Indudablemente poseen un estatus magnífico. En particular, Saad bin Muad tuvo un puesto entre los Ansar como Hazrat Abu Bakr lo tuvo entre los Muhajirin de la Meca. Este joven resultó ser extremadamente sincero, notablemente leal y un amante excepcionalmente devoto del Islam y el fundador del Islam. Además de ser el jefe de su tribu, también era extraordinariamente inteligente. A consecuencia de ello, adquirió tal posición en el Islam que no solo era distinguido, sino que llegó a ser uno de los compañeros más destacados del Santo Profeta. Sin duda, sobre su temprana muerte, las palabras del Santo Profeta fueron: tras la muerte de Saad, incluso el trono de Dios misericordioso se ha conmovido, y se basaba en una realidad muy profunda. Por lo tanto, de esta manera el Islam comenzó a extenderse por todo el Aus y el Khazraj rápidamente. Los judíos miraban este espectáculo con mucho temor. En sus corazones decían: solo Dios sabe lo que está por suceder. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explica en Sirat Khatam an-Nabiyyin: no había pasado mucho tiempo desde la llegada del Santo Profeta a Medina cuando los Quraysh enviaron una carta amenazante a Abdullah bin Ubay bin Sulul, jefe de la tribu de los Khazraj, y a sus compañeros idólatras. La carta decía: dejad de proteger a Muhammad, la paz de Dios sea con él, o de lo contrario, preparaos. La carta además decía: habéis concedido protección a un individuo nuestro, es decir, a Muhammad, la paz de Dios sea con él, y juramos en el nombre de Dios que o bien le dejáis de proteger y le declaráis la guerra, o como mínimo lo exiliáis de vuestra ciudad. Si no, reuniremos a todo nuestro ejército y os atacaremos. Mataremos a todos vuestros hombres y nos apoderaremos de vuestras mujeres, haciéndolas legítimas para nosotros. Cuando esta carta llegó a Medina, Abdullah y sus compañeros, que ya albergaban en sus corazones un profundo odio contra el Islam, se prepararon para declarar la guerra contra el Santo Profeta. Cuando el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, fue informado de esto, se reunió de inmediato con ellos y les explicó, es decir, a Abdullah bin Ubay bin Sulul y a sus compañeros, lo siguiente: que si me declaráis la guerra, de hecho sufriréis vosotros. Os opondréis a vuestros propios hermanos y parientes, ya que los que han aceptado el Islam son gente de vuestra propia tribu y de vuestra ciudad. En otras palabras, los musulmanes de Aus y de Khazraj se pondrán de mi lado en cualquier circunstancia. Por lo tanto, declararme la guerra solo significará que levantaréis la espada contra vuestros propios hijos, hermanos y padres. Ahora decidid vosotros mismos si esto es correcto. Abdullah y sus compañeros, que aún recordaban claramente el derramamiento de sangre de la batalla de Buat, cuando las dos tribus lucharon, esto provocó mucho derramamiento de sangre.
lo entendieron y se abstuvieron de llevar adelante este plan. Cuando los Quraysh fracasaron en su plan, poco tiempo después intentaron enviar una carta similar a los judíos de Medina. En realidad, el propósito de los Quraysh era aniquilar todo rastro del Islam de la faz de la tierra. Afligidos por la persecución de los Quraysh, cuando los musulmanes emigraron a Abisinia, también los persiguieron allí. Esta fue la estratagema de los incrédulos desde el principio. Pusieron todo su empeño para convencer al benévolo Negus para que entregara a estos musulmanes oprimidos y exiliados a los habitantes de la Meca. Más tarde, cuando el santo profeta emigró a Medina, los Quraysh le persiguieron e hicieron todo lo posible para arrestarlo. Ellos hicieron todo lo posible, aprovecharon cualquier ocasión para destruir al Islam o al santo profeta. Y ahora habían descubierto que el santo profeta y sus compañeros habían llegado a Medina y el Islam se estaba extendiendo rápidamente allí. Por ello incitaron a la gente de Medina para acabar con el Islam, declarando la guerra contra el santo profeta, exiliándole de Medina o retirándole su protección. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: esta carta de los Quraysh pone de manifiesto la costumbre de Arabia según la cual en sus guerras mataban a los hombres y se apoderaban de las mujeres, haciéndolas lícitas para ellos. Además, con respecto a los musulmanes, sus intenciones eran mucho más peligrosas. Si este era el castigo que habían prescrito para los que solamente habían dado protección a los musulmanes, es decir, que matarían a los hombres y declararían para sí mismos lícitas a las mujeres, sin duda sus planes para los musulmanes serían mucho más severos. Esta carta, en cualquier caso, esta carta de los Quraysh de la Meca, no se debió a una vehemencia pasajera. Por el contrario, había decidido firmemente no permitir a los musulmanes llevar una vida de paz y estaban empeñados en eliminar el Islam del mundo. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: como tal, el siguiente relato histórico muestra las sangrientas intenciones de los Quraysh de la Meca. Hay una narración de Bukhari que dice que después de la emigración, Sa'd bin Mu'adh, que era el jefe de la tribu de Aus y que se había hecho musulmán, viajó a la Meca con la intención de realizar la peregrinación. Se quedó con un viejo amigo de la época de la Jahiliya llamado Umayya bin Khalf, un jefe de la Meca. Como sabía que los habitantes de la Meca lo provocarían, para evitar el altercado le dijo a Umayya: deseo realizar tawaf del Kabatullah. Llévame en un momento en el que pueda cumplir este deber solo, en paz, y volver a mi patria. Así, Umayya llevó a Sa'd a la Kaaba al mediodía, cuando la gente generalmente estaba en sus casas. Sin embargo, en este momento Abu Jahl apareció
Y tan pronto como vio a Saad, montó en cólera. Sin embargo, reprimiendo su ira, se dirigió a Umayya diciendo: «Oh Abu Safwan, ¿quién te acompaña?» Umayya respondió: «Este es Saad bin Muaz, jefe de la tribu de Aus». Al oír esto, se dirigió furiosamente a Saad diciendo: «¿Crees que después de conceder protección a este apóstata, es decir, el santo profeta, Dios nos perdone, puedes realizar tawaf de la Kaaba en paz? ¿Crees que tienes la fortaleza para protegerle y apoyarle? Por Dios, si no hubieras estado acompañado por Abu Safwan, no habrías podido volver a casa a salvo». Saad bin Muaz solía evitar los altercados, pero por sus venas también fluía la sangre del jefe y su corazón estaba repleto de indignación. Contestó con una voz estruenda: «Por Dios, si nos impides el acceso a la Kaaba, tampoco habrá paz en tu ruta comercial hacia Siria». Como estaban situados en la ruta, tomarían represalias. Viendo que Saad estaba enfadado, Umayya dijo: «Mira, Saad, no levantes tu voz ante Abdul Hakam, el jefe de la gente del valle». Saad, que también estaba enfurecido, respondió diciendo: «No te metas en esto, Umayya. No te interpongas. Por Dios, no puedo olvidar la profecía del santo profeta que decía que un día serías asesinado a manos de un musulmán». Al escuchar esta noticia, Umayya bin Khalf se angustió profundamente y volvió a casa para informar a su esposa sobre esa declaración de Saad. Dijo: «Por Dios, ahora ya no saldré de la Meca para oponerme a los musulmanes». Estaba convencido de que, dado que el santo profeta había pronunciado estas palabras y todo lo que decía siempre se cumplía, esta declaración con respecto a él también se cumpliría. Sin embargo, los decretos divinos deben cumplirse. En Badr, Umayya se vio obligado a abandonar la Meca y allí fue asesinado a manos de los musulmanes, recibiendo la retribución por sus malas acciones. Este es el mismo Umayya que persiguió sin piedad a Hazrat Bilal por haber aceptado el Islam. En Sahih Bukhari, Hazrat Abdullah bin Masud narra que Hazrat Saad bin Muad viajó a la Meca con la intención de realizar la Umrah. Hazrat Abdullah relata que al llegar fue a la casa de Umayya bin Khalf Abu Safwan. Como tenían una vieja amistad, cada vez que Umayya viajaba a Medina, él se quedaba con Hazrat Saad. Por lo tanto, cuando Hazrat Saad decidió realizar la peregrinación, planeó quedarse en la casa de Umayya para poder realizar la peregrinación tranquilo. Cada vez que Umayya viajaba a Siria, pasaba por Medina y se quedaba con Hazrat Saad. Hazrat Abdullah había narrado al principio que ambos eran viejos conocidos, por lo tanto, él se quedaba con él en Medina, por lo que Hazrat Saad también decidió quedarse con él en la Meca. Cuando Saad informó a Umayya que tenía la intención de realizar la Umrah, Umayya le dijo que esperara y que debía ir a realizar el tawaf a mediodía cuando la gente estaba ocupada en sus quehaceres en casa. La narración dice que mientras Hazrat Saad estaba realizando el tawaf, Abu Jahl vino y dijo: «¿Quién es el que está realizando los circuitos de la Kaaba?». «Soy yo, Saad», respondió Hazrat Saad. En otras palabras, se respondió él mismo y le informó. Abu Jahl respondió:
dado que le has dado refugio a Muhammad, la paz sea con él, y a sus compañeros, ¿crees que ahora podrás realizar el tawaf en paz? Hazrat Saad le dijo sí. Según el narrador, ambos comenzaron a intercambiar palabras acaloradas entre sí. Umayya dijo: no levantes la voz ante Abul Hakam, porque él es el jefe de la gente de este valle. Hazrat Saad respondió: por Dios, si me impiden realizar el tawaf de la Kaaba, entonces detendré su comercio en Siria. Es decir, dijo esto Abu Jahl. Hazrat Abdullah bin Masud narra que al escuchar esto, Umayya continuó advirtiéndole a Hazrat Saad que bajara la voz y trató de detenerlo. Sin embargo, Hazrat Saad se enojó mucho y le dijo que le dejara hablar con Abu Jahl, y le dijo: Umayya, he oído a Muhammad, la paz de Dios sea con él, decir que Abu Jahl será el que te matará. En otras palabras, él se convertiría en la causa de su muerte. ¿Yo?, preguntó Hazrat Umayya. Hazrat Saad respondió: sí. Al oír esto, Umayya dijo: por Dios, Muhammad, la paz de Dios sea con él, nunca pronuncia una mentira. Después de eso fue a su esposa y le dijo: ¿sabes lo que me ha dicho mi hermano Yazribi? Su esposa le preguntó lo que le había dicho, y Umayya le dijo: se ha enterado por Muhammad, la paz de Dios sea con él, que Abu Jahl será el que lo mate, será el que me mate. Su esposa respondió: por Dios, Muhammad, la paz de Dios sea con él, nunca dice una mentira. Hazrat Abdullah bin Masud narra además que cuando le llegó la llamada hacia la batalla y se iba a Badr, su esposa le recordó lo que su hermano Yazribi le había dicho una vez. Al recordárselo, Umayya decidió no ir. Pero Abu Jahl lo convenció de que, como estaba entre los líderes de la Meca, debía venir, aunque solo fuera por 1 o 2 días. Por lo tanto, Umayya se fue solo por 2 días, pero Dios Altísimo hizo que lo mataran. En otra narración, Umayya, saliendo para Badr y siendo asesinado, ha sido mencionado de la siguiente manera. Hazrat Saad le dijo a Umayya: oh Umayya, por Dios, he oído al mensajero de Allah decir que sus compañeros te matarán. Umayya preguntó si esto ocurriría en la Meca. Hazrat Saad respondió que no estaba al tanto de esto. Al oír esto, Umayya se asustó mucho, y cuando regresó a su casa, le dijo a su mujer Safia Karima bint Ma'mar que: oh Safwan, ¿has oído lo que Saad ha dicho sobre mí? Su esposa preguntó: ¿qué ha dicho Saad? Umayya dice que Muhammad, la paz de Dios sea con él, le dijo que me matarán. Le pregunté si tenía la intención de hacer esto en la Meca, pero no lo sabía. Umayya dijo además: por Dios, nunca dejaré la Meca. Como estaba abrumado por tanto miedo, con motivo de la batalla de Badr, Abu Jahl llamó al pueblo a la batalla y también le dijo a Umayya que viniera para proteger su caravana. Sin embargo, Umayya no quiso ir. Cuando rechazó a la persona que vino a transmitir el mensaje, Abu Jahl vino en persona y dijo: oh Abu Safwan, cuando la gente vea que te quedas atrás, aunque seas siendo el jefe de la gente del valle, es decir, de la Meca, entonces también se quedarán atrás. Abu Jahl siguió convenciéndole hasta que finalmente Umayya dijo: ya que no me dejas otra opción, compraré el mejor camello de la Meca. Luego le dijo a su esposa: oh Safwan, prepara mis provisiones para el viaje. Su esposa le recordó: ¿has olvidado lo que tu hermano Yazribi te dijo una vez? Umayya respondió: no lo he olvidado. Viajaré con ellos una corta distancia y luego volveré.
no iré durante todo el viaje. Y así, cuando Umayya se iba, donde quiera que se detuvieran para acampar, ataba el pie de su camello. Continuó con esta precaución hasta que Dios Altísimo hizo que lo mataran en Badr. El incidente de su asesinato se mencionó en el sermón anterior también, con referencia a los relatos de Hazrat Abdurrahman bin Auf. Mencioné que Hazrat Bilal llamó a los Ansar y luego lo mataron por la crueldad y la tortura que habían perpetrado contra Hazrat Bilal. Hazrat Muslim Maud relata una ocasión fue proporcionada por Saad bin Muaz, jefe de la tribu Aus de Medina, que llegó a la Meca para el circuito de la Kaaba. Abu Jahl lo vio hacer esto y dijo: después de dar protección a este apóstata, Muhammad, ¿esperas poder venir a la Meca y recorrer la Kaaba en paz? ¿Crees que puedes protegerlo y salvarlo? Juro por Dios que si no hubiera sido por Abu Safwan, no habrías podido volver a salvo con tu familia. Saad bin Muaz respondió: tómalo. Si los habitantes de la Meca nos impiden visitar y circular por la Kaaba, no tendrán paz en su camino a Siria. Hazrat Saad bin Muaz participó con el Santo Profeta en la batalla de Badr, Uhud y Khandak. El día de la batalla de Badr, Hazrat Saad bin Muaz sostenía la bandera de la tribu Aus. La pasión, el amor y la devoción de Hazrat Saad bin Muaz por el Santo Profeta es evidente cuando con motivo de la batalla de Badr expresó su sugerencia al Santo Profeta. A este respecto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe en Sirat Khatam Nabiyyin: pasando por un lado del valle de Safra. Safra es un valle situado entre Badr y Medina. Fue aquí donde el Santo Profeta distribuyó el botín de guerra de Badr entre los musulmanes. En este valle hay muchos árboles de dátiles y la tierra se utiliza para el cultivo. En cualquier caso, cuando los compañeros llegaron a Zafran, que está a un solo manzil de Badr, recibieron la noticia de que un poderoso ejército de los Quraysh estaba avanzando desde la Meca. Un poderoso ejército se acercaba para proteger la caravana comercial. Los habitantes de la Meca pensaban que tal vez la gente de Medina atacaría la caravana de comercio. Como ya había pasado el tiempo de mantener el secreto, el Santo Profeta reunió a todos los compañeros y les informó de esta noticia. Luego buscó su consejo en cuanto a lo que debía hacerse. Algunos compañeros se presentaron: oh mensajero de Allah, teniendo en cuenta que nuestros aparentes medios parece más apropiado enfrentarse a la caravana, porque aún no nos hemos preparado del todo para luchar contra el ejército. Sin embargo, el Santo Profeta no aprobó esta sugerencia. Por otra parte, cuando los más eminentes de entre los compañeros escuchaban esta sugerencia, se ponían de pie y pronunciaban discursos apasionados y los presentaban. Nuestras vidas y nuestra riqueza pertenecen a Dios. Nos ofrecemos a servir en cualquier frente. Como tal, Miqdad bin Aswad, que también era conocido como Miqdad bin Amr, dijo: oh mensajero de Allah, no somos como los discípulos de Moisés para que te digamos: ve tú y tu Señor, pelea y aquí nos sentamos. Más bien afirmamos que puedes ir a donde quieras, estamos contigo y lucharemos a tu derecha y a tu izquierda, delante y detrás de ti. Cuando el Santo Profeta escuchó este discurso, su bendito rostro comenzó a brillar de alegría. A pesar de ello, el Santo Profeta esperaba un comentario de los Ansar y deseaba que ellos también dijeran algo. Esto se debió a que el Santo Profeta pensó que quizás los Ansar creían que, según el Bet de Aqaba, su obligación era defenderse solo en caso de que Medina fuera atacada. Por lo tanto, a pesar de tan apasionados discursos, el Santo Profeta continuó buscando consejos sobre lo que debía hacerse. Saad bin Muaz, jefe de los Aus, entendió este deseo del Santo Profeta y presentó lo siguiente en nombre de los Ansar:
que, oh mensajero de Allah, tal vez es nuestro consejo el que usted busca. Por Dios, cuánto hemos creído en usted como verdadero y hemos puesto nuestras manos en su mano. Entonces, vaya donde quiera, estamos con usted. Juramos por ese ser que te ha enviado con la verdad, que si nos ordena sumergirnos en el mar, lo haremos, y ni uno de nosotros se detendrá. Si Dios quiere, nos encontrarás firmes en la batalla y serás testigo de lo que será la delicia de tus ojos. Cuando el santo profeta escuchó este discurso, se alegró mucho y dijo: salid pues en el nombre de Dios, porque Dios me ha prometido que nos concederá la victoria sobre una de estas dos partes, el ejército o la caravana. Juro por Dios que en este mismo momento soy testigo de los lugares donde los hombres enemigos caerán después de ser asesinados. Posteriormente, esto es exactamente lo que ocurrió. Quedan algunos relatos de Hazrat Sa'd bin Muaz que narraré en el próximo sermón, Dios mediante. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر